El día de hoy vamos a continuar con este curso de máquinas hidráulicas donde estamos viendo el tema de bombas rotodinámicas. Recuerda que en el video anterior resolvimos el problema 19.2, misma bibliografía de Matthijs. Vimos el análisis teórico de la altura de Euler. No hemos considerado ningún tipo de rendimiento, ni el hidráulico, ni el volumétrico, ni el mecánico, ¿sí? Entonces, en el video anterior consideramos una bomba centrífuga en el cual no se consideraba ningún tipo de pérdidas externas. Pero para el día de hoy ya venimos con un problema mucho más complejo, le vamos añadiendo muchos más datos, el cual vamos a solucionar el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a resolver el problema 19.4, bibliografía Matthijs, segunda edición, el cual me dice: una bomba centrífuga radial de agua está diseñada para girar a 1450 revoluciones por minuto y para entrada radial en los álabes del rodete. Ya sabemos aquí de que este concepto, el cual me dice entrada radial, considera un alfa 1 igual a 90 grados. Y hay que tener en cuenta cada vez que a mí me digan entrada radial, siempre se refiere a este dato, alfa 1 igual a 90 grados. Me dice que el caudal en el punto nominal, ya sabemos que el punto nominal es el punto de rendimiento óptimo de toda turbomáquina. En este caso ese caudal me dice que es de 160.000 litros por hora. Sí, ya me están dando por acá el caudal. Luego me dice que de esta bomba se conocen las siguientes características geométricas: la relación de diámetro de salida y de entrada de los álabes, sí, aquí lo tengo, salida sobre entrada me da una relación de 2, ¿no? Tenemos en cuenta esto por aquí. Y me dice que el diámetro exterior del rodete de 2 es igual a 300 milímetros. Aquí nada más colocando el valor de 200 milímetros y despejando el diámetro 1, como vemos que tengo una relación de 2 a 1, simplemente el diámetro 1 vendría a ser 150 milímetros, ¿sí? Luego me dice que el ancho a la salida del rodete, ya sabemos por aquí que este es el ancho entre álabe y álabe, ¿sí? Me dice que es de 20 milímetros. También me dice que el ángulo de los álabes a la salida, beta 2, es de 45 grados, ¿sí? Hay que tener en cuenta también ese valor para el momento de nosotros colocar todos los datos en los triángulos de velocidades. Continuamos por acá donde me dice que se sabe además que para el punto óptimo de rendimiento tenemos un rendimiento hidráulico de 0.80, un rendimiento volumétrico de 0.90 y un rendimiento mecánico de 0.85. Me dice que se despreciará el espesor de los álabes. Ya esto lo vamos a tener en cuenta más adelante cuando veamos turbomáquinas reales, cómo va a afectar el espesor de los álabes a las turbomáquinas, ya sea una bomba o ya sea una turbina. La bomba se ha diseñado para que la componente radial de la velocidad absoluta sea constante a la entrada y a la salida de los álabes. Aquí, donde me dice en este caso, a ver, voy a subrayarlo por acá, componente radial, se está refiriendo en este caso a la componente meridiana, ¿sí? Radial o meridiana de la velocidad absoluta. Entonces ese C1M va a ser igual al C2M, ¿sí? Entrada y a la salida me dice de los álabes, que se va a mantener constante. Por eso se ha diseñado de esa manera. También me dice que las tuberías de aspiración e impulsión de la bomba son iguales, ¿sí? Aquí yo estoy esquematizando de esta manera, justamente de que este diámetro aquí para las tuberías a la entrada y a la salida sean iguales, para el cual los ejes de la brida de entrada y salida se hallan en la misma cota, ¿no? En este caso, como podemos observarlo aquí en la figurita, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Aquí iría el acople mecánico conjunto a un motor eléctrico. En este caso saqué esta figura en el cual aquí nada más me va a aceptar un acople para un motor eléctrico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que esta área aquí de la entrada va a ser igual al área de la salida y se encuentran sobre la misma cota. ¿Y a qué se refiere que se encuentren sobre la misma cota? A ver, veamos eso. Simplemente de que este punto central aquí de la geometría de la tubería de la brida y luego aquí también se van a encontrar sobre la misma línea, es decir, no vamos a tener ninguna variación de Z, ¿sí? Entonces eso va a ser importante porque luego me dice que el manómetro que está conectado a la entrada de la bomba, bueno, podemos tomarlo por aquí, justamente antes de esta brida, me dice que tiene una presión absoluta de 305 torr, ¿no? 305 torricellis, unidad de presión, para el caudal en el cual se está indicando que vendría a ser este de aquí. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar de referencia esta figurita que le he agregado. ¿Está bien? Y este problema lo que me pide calcular es A, el ángulo de entrada en los álabes, al cual se refiere, este va a ser mi beta 1. Además vamos a calcular las velocidades U1 y U2, que ya sabemos que estas son las velocidades periféricas o tangenciales.
Me pide también calcular la velocidad C2, esta es la velocidad absoluta a la salida, la componente radial de la velocidad absoluta a la entrada y a la salida de los álabes. Componente radial, como ya sabemos, va a ser el C1m y el C2m, ¿sí? Las componentes meridianas de la velocidad absoluta. Y por último me dice que calcule el ángulo de los álabes a la entrada de la corona directriz en el cual está provista la bomba. Y ese ángulo al cual se refiere vendría a ser mi alfa 2, ¿no? El ángulo que vamos a tener en la entrada de la corona directriz, ¿no? En este caso en el diámetro externo. Luego en B me pide calcular la altura Euler, que como ya dije en el video anterior resolvimos todo sobre el triángulo de velocidades y hallamos nada más la altura Euler. Pero ahora, como nosotros vamos a tener rendimientos hidráulicos, rendimiento volumétrico, rendimiento mecánico, vamos a hallar ahora también la altura útil de la cual está provista esta bomba. Recordamos de que cuando no se considera en este caso los rendimientos, para el cual se dice que esos rendimientos son el 100%, pues simplemente esa altura útil vendría a ser igual a la altura de Euler, pero en este caso no, porque tenemos esos rendimientos. En el video anterior no lo teníamos, ¿no? Nos decía que todo era ideal. Entonces, de esa manera vamos a calcular la altura de Euler y la altura útil. En C me dice que calcule la potencia interna de la bomba. Tenemos por aquí nosotros esa potencia interna. Aquí pondríamos esa altura de Euler vendría a ser esta y la altura útil nada más vendría a ser H. En C me dice que calcule la potencia interna de la bomba, yo lo calculo así de esta manera, donde la potencia interna está más sobre todo ligada sobre el rendimiento hidráulico y el rendimiento volumétrico. Luego para la potencia de accionamiento, así de esta manera, ya estaría ligado con los tres, ¿sí? Con los tres rendimientos, volumétrico, hidráulico y mecánico. Luego me pide que halle las alturas de presión y la dinámica del rodete y el grado de reacción de la bomba. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a hallar una HP, el cual sería la altura de presión, un HD, el cual sería la altura dinámica, y por último el grado de reacción, ¿sí? Luego en F me dice que yo calcule la presión absoluta del agua a la salida de la bomba. Esta de aquí vendría a ser esa presión a la salida, porque aquí a nosotros nos está dando como dato, a ver, vamos a colocarlo de otro color. Tenemos el dato que aquí a la entrada, por medio de un manómetro, se mide una presión de entrada, el cual sería 305 torr, ¿no? Entonces yo debo medir ahora, por medio de los cálculos que voy a hacer, debo encontrar cuánto debe ser esa presión a la salida de la bomba, ¿sí? Entonces de esa manera, como estamos trabajando con presiones absolutas, simplemente también sería presión absoluta a la salida de la bomba. Entonces de esta manera el problema me está dando todas las variables ya con las cuales yo debo empezar a trabajar, y vamos a empezar entonces rápidamente con la resolución de este problema. Primeramente nosotros tenemos aquí todos los datos, ya lo tengo el caudal, lo he pasado a metros cúbicos por segundo, tengo aquí el diámetro 2, el cual este es dato del problema, y el diámetro 1 lo saco mediante la relación de que el diámetro 2 es al diámetro 1 como esto es a 2, ¿sí o no? Entonces de aquí despejo el diámetro 1, me quedaría el diámetro 2 entre 2. El diámetro 2 es 300, por lo tanto el diámetro 1 vendría a ser 150 milímetros. Luego el ancho me lo da el mismo problema, me dice que a la salida es de 20 milímetros, el beta 2 me dice que es de 45 grados, y aquí los rendimientos hidráulico, volumétrico y mecánico que me da el problema. Luego, una de las condiciones, las cuales debe ser muy importante y tenemos que prestarle mucha atención, sería de que las componentes meridianas o radiales de la velocidad absoluta son iguales. Luego tenemos por aquí la presión a la entrada de la bomba, 305 torr, y el número de revoluciones en este caso, del cual está provisto la bomba, que sería 1450 revoluciones por minuto, ¿sí? Empecemos nosotros por aquí haciendo este análisis. Tenemos por aquí, este sería la entrada de la bomba, el cual va a tener mi punto 1, y aquí voy a tener yo a la salida de la bomba, el cual sería el punto 2. Recordemos de que aquí nosotros vamos a tener girando a cierta velocidad que conocemos que es de 1450 revoluciones por minuto, y nos aparecería aquí la velocidad tangencial o periférica U1, la velocidad relativa W1, en este caso a la entrada, y la velocidad absoluta, que sería la suma vectorial de la velocidad periférica más la velocidad relativa. De esta manera yo consigo esa velocidad absoluta C1, ¿sí? Luego por aquí lo que yo tendría sería la salida de la misma manera, velocidad relativa a la salida, velocidad periférica a la salida, y la suma de estos dos vectorialmente me debería dar la velocidad absoluta a la salida. Vamos a jugar un poco con los ángulos, vamos a tratar de ponerlos nosotros por aquí de esta manera. Lo que nosotros prolongamos por aquí, esto lo que se refiere es de que W1 con U, ya sabemos de que ese ángulo que forman vendría a estar en la prolongación, ¿sí? Es como decir que es con el negativo de la velocidad periférica. Entonces este sería mi beta 1. Luego, de igual manera aquí prolongamos esto,
y este de aquí vendría a ser mi beta 2. Entonces, teniendo en cuenta esto, de la misma manera con la cual lo tenemos aquí, lo vamos a representar en nuestros triángulos de velocidades, ¿no? Tenemos aquí, mira, la velocidad relativa, tenemos la velocidad absoluta, C1, que se une con esta velocidad relativa, o bueno, si nosotros trabajamos vectorialmente, simplemente trasladamos ese vector S aquí, y todo este triángulo que yo observo aquí es el mismo que yo voy a tener aquí. ¿Está bien? Vamos a borrar esto, muy bien. Y de igual manera aquí, si yo simplemente traslado ese vector de velocidad relativa, simplemente me quedaría este triangulito de aquí, el cual vendría a ser esquematizado de esta manera, ¿sí? Ahora, muy bien, de esta manera lo que ahora nosotros vamos a ver, ¿cuál era la condición? De que teníamos una entrada radial para esta bomba. Entonces, cuando tenemos una entrada radial, alfa 1, ¿cuánto dijimos que valía? Valía 90 grados. Entonces, este ángulo de aquí es 90. El ángulo que forma la velocidad absoluta con la velocidad periférica. Luego conocemos ya que el beta 1 es el ángulo formado por, en este caso, velocidad relativa a la entrada y velocidad periférica. De igual manera aquí, ¿no? Aquí sí ya nosotros ya no conocemos este alfa 2, el cual nosotros lo vamos a calcular. Es una de las incógnitas el cual nos pide este problema. Luego el beta 2, si no me equivoco, el problema nos lo da, tenemos acá, beta 2 conocemos de que es 45 grados, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta nosotros por aquí, ¿qué cosa? De la condición el cual me dice que las componentes meridionales de la velocidad absoluta simplemente son iguales. Entonces, esta componente aquí, como yo tengo nada más una entrada radial, simplemente este C1 vendría a ser igual a C1M. En ese caso, se dice que la componente periférica es igual a 0 cuando tenemos entrada radial. Estas condiciones ya las vamos conociendo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Lo que yo tendría simplemente es de esta manera. Deberían tener la misma altura nosotros aquí para estos triángulos, ¿no es así? Entonces, lo que yo tendría aquí, este sería la componente meridional, ¿no? Entonces, de la velocidad absoluta, el cual sería C2M. Entonces, fíjate aquí, de que esas dos alturas simplemente son las mismas, ¿sí o no? Mira, C1M tiene que ser igual a C2M. Esas dos componentes meridionales o radiales tienen que ser iguales. Entonces, se está cumpliendo esta condición ya a partir de aquí del gráfico también, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, el enunciado A lo que está que me pide es calcular todas estas variables que nosotros podemos observar aquí. ¿Está bien? Entonces, primeramente, vamos a empezar nosotros calculando cuánto sería el valor de este C1M y este C2M, las componentes radiales. Simplemente, a ver, vamos a colocar por acá de que este va a ser para el enunciado A. Simplemente, a ver, yo conozco de que por continuidad, en este caso el caudal, es igual a pi por el diámetro 1 por el ancho 1 por C1M. Y este caso sería igual a pi por diámetro 2 por el ancho 2 por C2M. De esa manera. Pero recordemos de que aquí este caudal está afectado por un rendimiento volumétrico. Ese rendimiento volumétrico me representa las pérdidas que yo voy a tener tanto externas como internas por las fugas que yo voy a tener aquí con respecto al caudal. Entonces esto de aquí va dividido sobre el rendimiento volumétrico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores que yo conozco en este caso? Mira, en este caso yo conozco cuánto sería el diámetro 1, pero no conocería estos dos valores de aquí, ¿sí o no? El ancho del rodete a la entrada, ni tampoco conocería la componente meridional de la velocidad absoluta. Pero si lo hacemos aquí, mira, conocemos el diámetro 2, conocemos el ancho 2, mira, estos son valores que ya los tenemos por dato, y lo único que me quedaría aquí sería despejar el C2M, ¿sí o no? Porque el caudal y el rendimiento volumétrico lo conocemos, entonces igualamos esto con esto que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que me va a quedar? A ver, vamos a ir reemplazando esos valores. Me va a quedar por aquí, a ver, el caudal ¿cuánto es? Es 0,0444 metros cúbicos por segundo. Esto dividido entre el rendimiento volumétrico, el cual es 0,9. Esto sería igual a pi por el diámetro 2. ¿El diámetro 2 cuánto es? 300 milímetros. Pero recuerden que estamos trabajando todo en el sistema internacional, así que todo lo trabajamos en metros. 0,3. Por el ancho 2. ¿El ancho 2 cuánto es? Simplemente me dice 20 milímetros, el cual sería 0,02. Eso multiplicado por esa componente radial a la salida, ¿sí o no? C2M. Y aquí yo obtengo cuánto sería C2M, ¿sí o no? Nada más, lo único que me queda es despejar, el cual simplemente me debe dar un valor de 2,62 metros por segundo, ¿sí? Entonces, tengo aquí cuánto sería esa componente meridional o radial de la velocidad absoluta, el cual sería igual aquí a C1M, ¿no? Por esta condición de aquí, ¿sí o no? Mira,
C1m es igual a C2m. Entonces tenemos por aquí nosotros esta primera respuesta, si se puede decir así, porque también nos está pidiendo calcular esto. Miren, veamos aquí. Me dice que calcule la componente radial de la velocidad absoluta a la entrada y a la salida de los álabes, ¿no? Entonces esa componente radial vendrían a ser estos dos de aquí. Entonces vamos bien y vamos a ir remarcando lo que ya prácticamente estamos calculando. Ya tenemos por acá C1m y C2m, ¿no? Este vendría a ser, a ver, voy a anotarlo, componentes radiales de la velocidad absoluta, ¿sí? Ya tenemos por ahí cuántos son esos componentes radiales, nada más viendo el triángulo, ¿sí? Ahora, a ver, veamos nuevamente por aquí. Ya tenemos entonces en este caso esta primera respuesta, lo voy rayando para ya no confundirnos. Ya tenemos. Luego, a ver, podemos calcular las velocidades U1 y U2, las cuales también está sencillo. Vamos a colocar por aquí, a ver, esa velocidad periférica a la entrada simplemente está dado por pi, por el diámetro 1, por el número de revoluciones entre 60. Entonces aquí lo que nos queda es reemplazar valores. Mira, me quedaría pi por el diámetro 1, que lo hemos sacado de la relación de diámetros, 0,15, ¿no? Entonces, recuerda que lo debemos expresar en metros. Multiplicado por n, el número de revoluciones, 1450, ya debería estar en RPM. Y esto dividido entre 60. De esta manera, yo calculo por aquí cuánto sería esa velocidad periférica a la entrada, el cual me da un valor de 11,388 metros por segundo, ¿sí? Y de igual manera vamos a calcular nosotros esa velocidad periférica pero a la salida, pi diámetro 2 por el número de revoluciones entre 60. Recuerda de que esta velocidad periférica es la tangencial, ¿no? De las dos maneras se conoce. Por lo tanto, simplemente vendría a estar dado por velocidad angular por el radio, ¿no? La velocidad lineal. Entonces simplemente esta fórmula ya está deducida. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el diámetro lo dejo en metros y n en RPM. Y luego el pi sobre 60 vendría a ser un factor de conversión. ¿Está bien? Entonces aquí me quedaría, mira, reemplazando pi, ahora es por el diámetro 2, lo único que cambia, que sería 300 milímetros, 0,3 metros, multiplicado por 1450 revoluciones por minuto, todo sobre 60. De aquí, la velocidad periférica a la salida me debe dar 22,78 metros por segundo, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos por acá las siguientes respuestas. Tengo U1 y tengo U2, esas velocidades tangenciales o periféricas a la entrada y a la salida. Bien, tenemos por acá, entonces vamos a sombrearlo y lo tenemos por aquí. Bien, entonces tenemos por acá las velocidades U2 y U1. Luego debemos calcular aquí, por ejemplo, el ángulo de entrada a los álabes, la velocidad C2 que aún nos falta, y eso ya vamos a hacerlo mucho más a detalle utilizando el triángulo de velocidades a la entrada y a la salida, ¿sí? Entonces, miren, de este primer triángulo, como podemos observar nosotros aquí, debemos calcular cuánto es el ángulo beta 1, ¿sí o no? Entonces, a ver, veamos. Ese ángulo beta 1 simplemente vendría a ser al arco tangente de ¿quién? Arco tangente del opuesto sobre el adyacente. En este caso sería C1m sobre U1, ¿sí o no? De esa manera. Entonces, nosotros conocemos aquí ya cuánto sería C1m, ¿sí o no? Porque lo hemos calculado aquí al principio. Es la misma, en este caso, que se denomina componente radial de la velocidad absoluta. C1m y C2m son iguales, 2,62, ¿no? Entonces me quedaría arco tangente de 2,62 entre la velocidad periférica a la entrada, que también le hemos calculado, 11,388, ¿sí? Entonces de aquí, nada más me queda hacer esa operación en la calculadora, y beta 1 a mí me debe dar un valor de 12,96 grados, ¿sí? Entonces vamos a tener por aquí nuestra respuesta. Ahora sí, este vendría a ser el ángulo de entrada a los álabes, ¿sí? Entonces, de esta manera calculamos cuánto es el beta 1. Mira, nada más utilizando una función trigonométrica y haciendo uso también del triángulo de velocidades. Es muy importante primero construir nuestro triángulo para poder ubicarnos perfectamente en el problema. ¿Está bien? Ahora, luego, a ver, vamos a subrayar por acá que ya tenemos este ángulo de entrada a los álabes. Lo que debemos conocer ahora es la velocidad C2, ¿sí? La velocidad absoluta a la salida. Esa velocidad absoluta a la salida, miren, lo tenemos por acá, voy a representarlo. Esta de aquí es la que me pide, ¿no? Entonces, miren, ese C2 simplemente vendría a ser igual a la raíz cuadrada de sus componentes. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a tener dos componentes. Vamos a tener la componente meridional y también vamos a tener la componente periférica, la cual se compone aquí nada más de un C2U, de esa manera. Entonces, por Pitágoras,
simplemente para hallar esa resultante, sería C2U al cuadrado más C2M al cuadrado, ¿no? De esa manera yo calculo cuánto es la velocidad absoluta. C2M ya lo conozco, ¿no? Lo hemos calculado al principio. Lo que me falta conocer ahora simplemente es el C2U, la componente periférica de la velocidad absoluta a la salida. Entonces, de aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a tener nosotros por aquí, tenemos este beta 2 igual a 45 grados, el cual nos va a ayudar también. Simplemente tendríamos aquí la descomposición vectorialmente, pero escalarmente vendría a ser la misma magnitud. Entonces acá sería W2U, ¿no? Y aquí yo tendría simplemente W2M, ¿no? La componente meridiana de la velocidad relativa y la componente periférica de la velocidad relativa. Entonces, en magnitud, no hablemos de vectora, en magnitud lo que a mí me quedaría aquí abajo, hay que observar lo que sucede aquí abajo, C2U más W2U me da a la velocidad periférica U2, ¿sí o no? Entonces, me quedaría así, ve, que U2 sería igual a W2U más C2U, ¿no? Estamos hablando en magnitud, porque vectorialmente vemos cómo son el sentido aquí de lo que tenemos, ¿está bien? Entonces de aquí, lo que yo hago es despejar lo que me interesa, que es el C2U, el cual sería U2 menos W2U, ¿no? Entonces, de esta ecuación de aquí es donde yo voy a obtener cuánto es el valor de C2U para calcular esta velocidad absoluta a la salida. Entonces, lo que yo tengo aquí, mira, con el ángulo aquí de 45, ¿qué es lo que me quedaría? Simplemente, esa tangente del ángulo beta 2, que es igual a 45, ¿a qué es igual? Puedo ponerlo acá C2M o W2M, porque ambos son iguales. Entonces de acá me quedaría C2M sobre el adyacente, que es W2U, ¿sí o no? Y eso es lo que yo quiero acá. Entonces, despejando de esa ecuación de aquí, W2U, simplemente me quedaría C2M sobre la tangente de 45. C2M, ¿cuánto es? Lo habíamos calculado por aquí, 2,62, ¿sí o no? Entonces coloco 2,62 sobre la tangente del ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces de aquí, ese W2U, esa componente periférica de la velocidad relativa, me debe quedar un valor de 2,62 metros por segundo, ¿no? Y además, sin hacer esa ecuación, yo conozco de que si este es 45, este es 90, este es 45, este cateto de aquí es C2M, este W2U debe ser del mismo valor que este de aquí, ¿no? Sin hacer esta operación trigonométrica todavía, ¿no? De frente, yo conozco la razón notable de 45 y simplemente este cateto es igual a este de aquí. Entonces vendría a ser lo mismo y nos queda lo mismo, ¿no? 2,62 metros por segundo. Entonces, reemplazando para C2U, me quedaría U2. ¿U2 cuánto valía? 22,78, ¿sí? Entonces coloco por acá 22,78 menos W2U, que vale 2,62. De aquí, C2U, ¿cuánto me va a dar este valor? Me queda un valor de 20,16 metros por segundo, ¿no? De esa manera. Entonces, a ver, vamos a reemplazar por acá. Finalmente, para ese C2, que es la velocidad absoluta a la salida, me quedaría elevar sus dos componentes, en este caso esta de aquí y esta de aquí, la cual hemos calculado al principio, ¿no? Entonces me quedaría, mira, la raíz cuadrada de 20,16 al cuadrado más 2,62 al cuadrado. De esta manera, aquí esa velocidad absoluta a la salida me debe dar un valor de 20,33 metros por segundo, ¿sí? Entonces tenemos por aquí cuánto sería esa velocidad C2 o velocidad absoluta a la salida, ¿sí? De esa manera, miren cómo vamos nosotros construyendo a partir del triángulo, vamos dando solución a este problema. Ya lo tenemos por aquí. Bien. Tenemos por aquí entonces esa velocidad C2 ya está calculada. Y por último me dice los ángulos de los álabes a la entrada de la corona directriz de que está provista la bomba. Como bien lo digo aquí, el alfa 2. Bien, entonces, para finalizar este primer enunciado, el cual es el A, lo que me pide es calcular el alfa 2, ¿no? Ese ángulo de la entrada de la corona directriz, en este caso que está en la periferia externa, ¿sí o no? Entonces, este alfa 2 simplemente vendría a ser el arco tangente, a ver, colocamos por acá el arco tangente, la función trigonométrica del opuesto sobre el adyacente. ¿Opuesto quién es? Lo dejamos con valores que conocemos, C2M sobre C2U, de esta manera. Entonces, ¿cómo me queda? Me va a quedar por aquí, mire, el arco tangente, C2M, ¿cuánto es? Lo hemos calculado, era 2,62 entre C2U. C2U lo tenemos por acá, ¿cuánto era ese valor? 20,16, ¿sí o no? Entonces 20,16. Y de aquí entonces lo único que nos queda es operar en la calculadora para obtener el valor de ese alfa 2, el cual a mí me da un valor de 7,4
grados, ¿no? Entonces de esa manera vamos a concluir nosotros por aquí el primer enunciado, cuál es el enunciado A, 7,4 grados sexagesimales, ¿no? Entonces tenemos por acá todo el enunciado A completado. De esta manera, entonces ahora vamos a pasar al enunciado B. A ver, veamos por aquí, tenemos el último que ya lo resolvimos. Ahora, el enunciado B me pide la altura de Euler y la altura útil, ¿sí? Entonces veamos por aquí ese cálculo para la altura de Euler, ¿no? Primeramente vamos a dar toda la definición, el cual esto está dado por la velocidad periférica por la componente periférica de la velocidad absoluta menos la velocidad periférica, pero en este caso ya cambia, ¿no? Aquí es salida y aquí es entrada, ¿no? Multiplicado por C1U, ¿sí o no? De esa manera, y todo esto dividido entre la gravedad. Pero por condición del mismo problema, del cual me dice que el C1U es igual a 0, simplemente por tener entrada radial se maximiza esta altura de Euler, esto se hace 0, entonces lo único que me queda, y hay que tenerlo en cuenta, nada más sería U2 por C2U sobre la gravedad. De aquí, lo único que me queda es reemplazar valores. Por ejemplo, el U2 lo hemos calculado, lo tenemos por aquí, 22,78 por C2U. C2U lo tenemos por acá, 20,16. Esto sobre la gravedad, que es 9,81. ¿No? De aquí encontramos cuánto es esa altura de Euler y simplemente me da un valor de 46,81 metros, ¿no? De columna de agua en este caso. Aquí tenemos cuánto sería esa altura de Euler. Ya está, la altura ideal. Vamos a sombrearlo también, resaltamos por acá. Luego, ahora lo que nos falta conocer es la altura útil, ¿no es así? Entonces, nosotros tenemos la definición de rendimiento hidráulico, el cual es la altura útil sobre la altura de Euler, ¿no? De esa manera, el rendimiento hidráulico lo tengo por aquí como dato, la altura de Euler lo acabo de calcular y lo que me queda aquí nada más es despejar para obtener esa altura útil, ¿no es así? Entonces, esa altura útil, ¿cómo me quedaría? Simplemente me va a quedar la altura de Euler multiplicado por el rendimiento hidráulico, 46,81, en este caso en metros, multiplicado por ese rendimiento hidráulico, 0,8. De aquí, esa altura útil me debe dar un valor de 37,45 metros de columna de agua, ¿no? Tenemos por aquí cuánto es la altura útil en este caso de la bomba. Resaltamos por aquí nuestra respuesta para el enunciado B. Bien, entonces tenemos el A, tenemos el B, nos vamos al siguiente, el cual es el enunciado C, que me pide calcular la potencia interna de la bomba. Bien, colocamos por acá el enunciado C, entonces me pide esa potencia interna, ¿no? Entonces recordemos de que la potencia interna está dado por el peso específico del fluido, por el caudal, por la altura útil, y esto dividido entre la eficiencia interna. La eficiencia interna, ¿a qué se refiere? Esa eficiencia interna, a ver, lo coloco por acá, simplemente está dado por el rendimiento hidráulico multiplicado por el rendimiento volumétrico. Todo esto es al interior de la bomba, ¿sí? Entonces, lo que me quedaría a mí, simplemente para calcular esa potencia interna, ¿qué me queda? El peso específico del fluido, 9810, multiplicado por el caudal. El caudal lo tenemos como dato, 0,044,4. Y esto multiplicado por la altura útil. La altura útil la acabamos de calcular, 37,45. Y esto dividido entre el rendimiento hidráulico y el rendimiento volumétrico. El rendimiento hidráulico 0,8 multiplicado por 0,9, que es el rendimiento volumétrico. De aquí entonces esa potencia interna me debe dar un valor de 22,66 kilowatts. ¿Sí? Lo dejamos ahí. En esas unidades tenemos por acá la potencia interna. No, aquí me debe quedar en watts, pero ya pasándolo a un factor de kilo, me quedaría en kilowatts y nada más corriendo unos 3 decimales, ¿no? Entonces, vamos a resaltar por acá cuánto es el valor para esa potencia interna. Bien, entonces, calculamos aquí el enunciado C, la potencia interna de la bomba, ya está. Calculemos ahora la potencia de accionamiento, que es el enunciado D. Para ese enunciado D, simplemente esa potencia de accionamiento vendría a ser de la misma manera, peso específico por caudal, por altura, pero sobre el rendimiento total, ahora sí, ¿no? Donde ese rendimiento total está dado por el rendimiento hidráulico, por el rendimiento volumétrico, por el rendimiento mecánico, ¿no? Pero si nos damos cuenta, esa fórmula de la potencia de accionamiento también puede estar expresada por la potencia interna sobre el rendimiento mecánico, ¿sí o no? De esa manera nosotros lo podemos calcular. Entonces, haciendo uso de este de aquí, que vendría a ser lo mismo que nosotros tenemos aquí, si quieren lo vamos a demostrar ahorita,
esa potencia de accionamiento me va a quedar igual a peso específico, caudal, altura útil, sobre rendimiento hidráulico por rendimiento volumétrico, y esto multiplicado por 1 sobre el rendimiento mecánico, ¿no? De esa manera. ¿Esto de aquí qué es? Como lo hemos visto aquí arriba, vendría a ser la potencia interna, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Potencia interna sobre rendimiento mecánico. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, esa potencia de accionamiento, ¿cómo me queda? Potencia interna, 22,66 kilowatts sobre el rendimiento mecánico, en este caso, que es de 0,85, ¿no? De esa manera, ahora sí, esta potencia de accionamiento me debe quedar a mí un valor de 26,66 kilowatts, ¿sí? Bien, entonces, tenemos por acá para el enunciado de cuánto sería el valor para esa potencia de accionamiento. ¿Y qué podemos ir resaltando nosotros aquí? Que simplemente, mira cómo va aumentando esa potencia, ¿no? En este caso, la potencia que se puede decir que es hidráulica, que vendría a ser la que se intercambia entre el rodete y el fluido, que se puede decir ideal sin ningún rendimiento, ¿qué es lo que pasa? Que vendría a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque de no existir esos rendimientos, simplemente sería el ideal. Y como vamos nosotros teniendo rendimientos, mira, la bomba va a requerir mucho más potencia para nosotros ir, en este caso, accionando esa bomba a las condiciones a las cuales la estamos sometiendo. ¿Sí o no? La de accionamiento es 26,66 kilowatts. Pero ¿qué pasa? Por medio de la transmisión se está perdiendo ahí, en este caso, esa potencia. Y de esa manera, entonces nosotros tendríamos aquí que nada más internamente, nada más se está introduciendo el sistema, en este caso que sería el fluido, 22,66 kilowatts, ¿no? Podemos ver nosotros esa diferencia aquí. Bien, entonces tenemos la potencia de accionamiento y ahora veamos sobre la altura de presión, la dinámica que vamos a tener en el rodete y el grado de reacción de la bomba, que es el enunciado E. Para el enunciado E, vamos a empezar por aquí calculando esa altura dinámica que vamos a tener en el rodete. Simplemente está dado por la velocidad absoluta a la salida al cuadrado menos la velocidad absoluta a la entrada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De esa manera vamos a calcular la altura dinámica del rodete. ¿Está bien? Entonces, la velocidad absoluta a la salida nosotros la hemos calculado por aquí, ¿no? Tenemos ese C2, 20,33. Entonces, 20,33 al cuadrado menos C1, en este caso, que es igual a C1M. ¿Sí o no? Eso lo calculamos al principio, 2,62. Entonces, 2,62 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 9,81. De aquí, esa altura dinámica en el rodete me debe quedar un valor de 20,72 metros, ¿sí? Entonces tenemos por acá la altura dinámica. Y una vez calculada esa altura dinámica, recordemos de que para la altura de Euler simplemente está dado por la altura de presión más la altura dinámica, ¿no? Recordemos esta fórmula siempre. A ver, vamos a encerrarlo por aquí, esta formulita de aquí. Esto es para el rodete. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos considerando ningún rendimiento, porque simplemente tenemos nosotros aquí esa altura de Euler, la cual no considera rendimiento, simplemente es la ideal, ¿sí? Entonces, esa altura de Euler nosotros la hemos calculado por aquí. A ver, lo tenemos aquí, 46,81 metros. Colocamos por acá 46,81 metros. Ese es igual a la altura de presión, que es la que no conozco, pero la dinámica ya la he calculado por medio de las velocidades absolutas, ¿no? Entonces 20,72 metros. De aquí, esa altura de presión me debe dar 26,09 metros, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros tenemos la altura de presión y la altura dinámica en el rodete, ¿sí? Lo tenemos por aquí. Ahora, lo que me hace falta a mí calcular en este enunciado simplemente es el grado de reacción, ¿sí o no? Ese grado de reacción nada más está dado por la altura de presión, el HP, dividido entre la altura de Euler, ¿no? Este es el grado de reacción ideal, si se puede decir así también, ¿no? Porque luego en turbomáquinas reales vamos a ver de que vamos a tener otro grado de reacción. Entonces, ¿cómo me queda? La altura de presión calculada 26,09 metros dividido entre la altura de Euler. La altura de Euler 46,81 metros. Se simplifican los metros y recordemos de que este grado de reacción simplemente es adimensional, el cual me da un valor de 0,557, lo podemos dejar así, ¿sí? Entonces, de esa manera yo encuentro por aquí cuánto es el grado de reacción para esta bomba centrífuga. ¿Está bien? Vamos a resaltar por aquí y ya tenemos por aquí calculado ese grado de reacción.
Veamos por aquí, tenemos calculado ahora sí el enunciado E. Vamos por el último, el cual me pide la presión absoluta del agua a la salida de la bomba. Bien, entonces ponemos por acá el último, el cual es el F. Lo que me pide es calcular la presión de salida, en este caso como ya lo podemos observar aquí, luego de que pasa por la bomba, ¿no? Entonces por aquí tenemos la entrada y por aquí tenemos la salida, ¿no? Hay que tener en cuenta las condiciones que me dice el problema. Este problema que me dice, a ver, vamos a colocarlo aquí de este color, simplemente que la brida a la entrada está al mismo nivel que la brida de salida, ¿no? Como ya había dicho, esa variación de Z iba a ser 0. Luego tenía de que aquí vamos a tener un manómetro, ¿no? Un manómetro el cual me va a medir la presión de entrada. Y luego aquí tenemos un manómetro el cual me va a medir la presión de salida, que es la cual yo quiero calcular en este caso, nada más conociendo este dato de presión de entrada. Luego también me dice que la brida a la entrada es del mismo diámetro que la brida a la salida. Entonces eso me indica de que la variación de velocidades, si tuviéramos por continuidad, simplemente vendría a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría a mí esta ecuación ya utilizando la fórmula de la altura útil? La altura útil nada más me quedaría la presión a la salida menos la presión a la entrada sobre el peso específico, más la velocidad a la salida al cuadrado menos la velocidad a la entrada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más el z a la salida menos el z a la entrada. No, esta variación de z, como se encuentran en la misma línea, simplemente ya dijimos que iba a ser igual a 0, ¿no? Esto es 0. Y la variación de velocidades por tener el mismo diámetro de bridas, simplemente también sería igual a 0. Lo único que me queda aquí entonces, simplemente sería despejar cuánto es esa presión de salida, ¿no? SPS. Me quedaría la altura útil por el peso específico más la presión a la entrada, ¿sí o no? Ahora, esa presión a la entrada a mí me lo dan como dato, mira, lo tengo acá, 305 torr, ¿no? Torricellis, el cual vamos a abrir un factor de conversión por aquí, en el cual tenemos de que un pascal es lo equivalente a 7,55 por 10 a la menos 3 torr. De esa manera eliminamos torr y torr aquí y simplemente me queda que esa presión a la entrada me debe dar un valor de 40.397 pascales, ¿sí? Tengo aquí yo esa presión a la entrada. Luego, entonces esa presión a la salida me debe quedar la altura útil. A ver, vamos a ir nuevamente aquí a buscar dónde era la altura útil que habíamos calculado, 37,45. Colocamos por acá 37,45 por el peso específico 9.810 más la presión a la entrada. En este caso la presión a la entrada es 40.397 pascales. Y obviamente esto, como están en presiones absolutas, hay una depresión con respecto a la presión atmosférica, ¿sí o no? Esta vendría a ser la tubería de la depresión y aquí la tubería de la sobrepresión, ¿no? Aquí vamos a tener una sobrepresión ya en la tubería, por lo tanto aquí ya debemos tener más presión, por eso que de la misma manera la ecuación me dice que se suma. Entonces esa presión a la salida nada más me queda operar y me debe dar un valor de 407.781,5 pascales, ¿no? En las mismas unidades, en el cual simplemente si lo paso yo a kilopascales, simplemente me quedaría 407,78, lo aproximamos, ¿sí? En kilopascales. Esto ya sería, ¿cuánto sería la presión en la tubería, en este caso de salida, ¿no? Lo tenemos por aquí, ya está. De esta manera entonces damos por concluido todo el desarrollo de este problema, el cual es el 19.4 y como vemos hemos ido nosotros a partir de todos los datos del triángulo de velocidades. Lo más importante aquí es conocer la teoría del triángulo de velocidades y las demás ecuaciones para ir desarrollando. Pero una vez que yo ya conozco las velocidades del triángulo, a partir de ello ya puedo calcular la altura de Euler con el rendimiento, ya puedo calcular la altura útil. Y simplemente de esa manera, como hemos visto, es como un rompecabezas, ¿no? Vamos armando, vamos siguiendo nosotros los pasos y finalmente llegamos a desarrollar todas las incógnitas que nos está pidiendo este problema. Entonces, damos por concluido el desarrollo de este problema 19.4.